Bien, seguimos ahora la última charla de hoy. Pues tengo que deciros que la profesora Clivio Sotomayor se ha tenido que ir a Portugal, entonces en el debate solo quedaremos Arturo, tú y yo, y bueno, haremos lo que podamos. Oye, que vais a dar mucho juego, ¿no? A ver. Yo os pienso preguntar muchas cosas, y el resto también. A ver, bueno, pues estoy presentando a mi compañero de nanotecnología de hace muchos años, ahí en el año 80 y tantos comenzamos juntos ya en aquel congreso, y hasta hoy estamos al lado. Entonces, bueno, pues el profesor Arturo López Quintela es un profesor emérito, pasan los años, del Departamento de Química Física de Imatos de la Universidad de Santiago de Compostela. Es más joven que yo, ¿eh? Licenciado y doctor en Química por la Universidad de Santiago. Desarrolló toda su carrera académica en esta universidad donde es catedrático de Química Física entre el 90 y el 2023 y ahora está en estado de mérito que se permite seguir investigando. Trabaja ahí todos los días, no hacemos otra cosa. También realizó estancias de investigación en muchas universidades extranjeras, destaca la Universidad de Bielefeld, el Instituto Max Planck de Göttingen e incluso de Stuttgart. Recuerdo, bueno, estuve en Estados Unidos, estuvimos juntos en Japón, en fin, muchos sitios. A lo largo de su trayectoria ha recibido destacados reconocimientos, entre ellos la beca Alexander von Humboldt y el de DA, así como premios Solvay, Bordiñola y la Universidad Internacional Méndez Pelayo a la mejor tesis doctoral en ciencias experimentales, que bueno, pues tiene su valor, ¿no? Asimismo, ha sido profesor visitante en universidades en Japón, Italia, Estados Unidos, muchas veces hemos estado juntos. Ahí hemos descubierto los clústeres. Bueno, su actividad científica refleja más de 360 trabajos, ampliamente citado, en fin. También es un investigador de top en la escala de Stanford y desde 2005 es coeditor del Journal of Colloidal and Interface Science, o sea que es un editor que hay que tener de mano para ver si hace un favor. En el ámbito de la innovación, eso sí, se dedica mucho a la parte aplicada, es inventor de 33 patentes y cofundador, conmigo en este caso, de la empresa NanoGap, que todavía está ahí, con Arjuna y tiene otras empresas, Arjuna Therapeutics y Haisum, y en estas nuevas dedicadas a la energía y a biomedicina. Bueno, ha participado en numerosos proyectos nacionales, no voy a enumerar. Actualmente centra su investigación en nanomateriales y creo que está en clústeres donde realmente está más motivado, de muy baja atomicidad, con aplicaciones, como vais a ver, en catálisis, energía y nuevas terapias biomédicas. Bueno, Arturo, muchas gracias. Gracias, Pepe, por la introducción. Y sí, nos conocemos desde hace muchos años y seguimos aquí. Pues os voy a dar un recorrido por la catálisis, pero haciendo un poco hincapié en lo que fuimos haciendo, cómo fuimos desarrollando desde hace 20 años o más años por ahí, y qué hacemos ahora y por qué lo hacemos, ¿no? Cómo fueron surgiendo las cosas. Bueno, la catálisis es importante en muchos campos, y ahí lo tenéis, pero voy a hablar fundamentalmente en transición energética, energía solar, etcétera, pero voy a hablar de la frontera científica, que son catálisis por átomo único, nanoclústeres subnanométricos, catálisis plasmónica y diseño catalítico a escala atómica. Esa es la importancia que os quiero resaltar, es cómo podemos controlar pues, a nivel atómico siendo químicos, ¿no? Los físicos sí, hay muchas técnicas por ahí que hay, pero cómo los químicos podemos trabajar a nivel atómico, ¿no? Y lo primero, bueno, en catálisis, pues para los que no sean químicos, pues a lo mejor es un poco raro, pero bueno, catálisis es una cosa muy sencilla. Tenemos aquí un catalizador y el catalizador tiene que atraer una molécula, tiene que atraer la otra, así se hace la reacción, bajar la energía de activación y desprender los productos. Entonces el catalizador tiene que cumplir una cosa, tiene que tener suficientemente fuerza para atraer esto, pero no demasiada fuerza, porque si hace demasiada fuerza, esto se cubre todo de unas moléculas y no hay las otras, entonces no hay reacción. Entonces esto es lo que se llama el principio de Sabatier, que tiene que tener una fuerza intermedia. Y esos son todos los metales nobles, pues son los que cumplen bien esa función, porque la actividad catalítica tiene llaman una actividad de tipo volcán, es decir, aquí a la izquierda interaccionan muy poco, entonces por aquí no tiene actividad catalítica, van interaccionando más, aquí en el medio la actividad catalítica es importante, pero si seguimos más a la derecha se pierde porque se envenena enseguida. La actividad catalítica, el catalizador tiene una interacción muy fuerte y entonces tampoco sirve. Entonces por eso está aquí en medio, ¿vale? Eso es importante porque lo vamos a ver
un par de veces, ¿no? Vale, tenemos eso ahí y nos vamos entonces a la nanotecnología. Así que vamos a empezar aquí. Empezamos con cosas macroscópicas. Por debajo de 100, 200 nanómetros entramos en la era de las nanopartículas y vamos a explorar un poco todo esto de aquí. Vamos a acabar con el átomo. Vamos a ir poco a poco por ahí, viendo un poco qué es lo que hay en esta zona respecto a la catálisis, ¿no? Entonces, lo primero, como ya os puso aquí Pepe, pues una nanopartícula, la superficie aumenta mucho. La superficie aumenta inversamente proporcional al tamaño. Yo reduzco el tamaño y aumenta su superficie. Al aumentar su superficie tengo más átomos que se van a unir ahí, por lo tanto tengo más actividad catalítica. Actividad catalítica simplemente porque aumento la superficie, ¿vale? Y un ejemplo de eso lo vemos aquí. Big lumps of aluminium are not very reactive, but nanoparticles of aluminium are so reactive they can be used in rocket fuel. O sea que yo tengo un aluminio, el aluminio que tenemos por ahí, el papel de aluminio, y eso no es reactivo prácticamente. Hay una capa de óxido muy superficial, pero no es reactivo. Yo hago nanopartículas de nanoaluminio, las pongo en aire y esto sirve para un explosivo. Aquí aprovecho, esto es con aluminio, pero aprovecho una anécdota con Pepe, que cuando trabajamos con nanopartículas de hierro lo hacíamos en una cámara inerte para que no se oxidase, entonces teníamos las nanopartículas ahí, todas perfectamente preparadas, y nos dieron tiempo para ir a hacer en Grenoble pues unos estudios de sincrotrón. Allí nos fuimos con nuestro coche, tenemos poquito dinero, allí fuimos andando con el coche hasta allá, paramos ahí por medio por Huesca y tal, llegamos allí al día siguiente, teníamos pues un día para hacer los experimentos. Llegamos a la noche y es lo que pasaba normalmente con nuestras grandes facilidades, llegamos allí, estaba parada la línea, había un problema, estaba parada la línea. Entonces tú tienes un día completo y tienes que hacer experimento. Si no hay línea, se acaba el experimento y ya vendrás otro año al año siguiente, ¿no? Entonces llegamos allí y nos dijo, la línea falla. Vamos a ver si esperando unas horas, a ver tal. Llegamos era la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, y esperamos hasta las 9 de la noche, 10 de la noche. Nos dijo el técnico, mira, esto va para rato. Entonces, a lo mejor hasta la mañana esto no hay quien lo arregle, os vais para cama, os vais a acostar ahí, y a la mañana a las 8 venís por aquí y ya veremos a ver si podemos hacer algo. Bueno, fuimos por allá, volvimos al día siguiente, llegamos a las 8 de la mañana y nos dice, ¿no sabes lo que pasó? Dijo, ¿qué pasó? Que dieron la línea de nuevo a las 3 de la mañana, pero no se iba a despertar, y saqué las muestras para ponerlas allí. Y tan pronto salió, ardió. Es decir, las muestras, se nos oxidó el hierro y nos quedamos sin muestras. Sí. Precisamente por eso, porque arde, ¿no? ¿Por qué arde? Bueno, pues que la entalpía de oxidación, tenemos que la entalpía de oxidación es la energía que genera por unidad de área. Si tiene mucha área, pues esto genera mucha energía. Y eso cualquier aluminio, hierro, todo lo que se oxida, es un montón de entalpía que es eso en un sitio muy pequeñito. Bueno, lo que hicimos en aquel momento, dijimos, bueno, tenemos óxido de hierro, vamos a medirlas igual y ya veremos cómo publicamos esto, ¿no? Pues eso era por esto, porque la persona no sabía que eso era había que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces esto sucede con cualquier material no noble, se oxida enseguida. Cuanto más entalpía tenga el sistema, pues como el aluminio tiene mucha entalpía, pues esto sirve como un reactivo. Reacciona rápidamente y eso es un reactivo, es un combustible, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa con materiales nobles? Un material noble no se oxida, entonces como no se oxida no hay ese problema, ¿vale? Pero los materiales nobles, por ejemplo el platino, es un catalizador. Entonces, al ser un buen catalizador, ¿qué pasa al disminuir de tamaño? Aumenta su superficie, aumenta la actividad catalítica. Entonces tenemos en el coche nuestro catalizador, hay que reducir el tamaño. ¿Por qué? Porque el interior, como no está en la superficie, eso no reacciona. Entonces tener átomos en el interior es un desperdicio. Vamos a reducir el tamaño, aumentamos la superficie y tenemos pues las propiedades catalíticas aumentando por aumentar la superficie, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, pues con el platino, ¿no? Pero podemos decir, bueno, ¿y qué hacemos si vamos reduciendo cada vez más el tamaño? No hay un límite para el tamaño, seguimos reduciendo el tamaño y cada vez tenemos más actividad catalítica. Bueno, pues resulta que pasa lo siguiente, cogemos el platino, la actividad catalítica es determinada, llega por aquí sobre 6 nanómetros y aumenta mucho la actividad catalítica. No por la superficie, se aumenta mucho más. Esa actividad catalítica intrínseca al material. Es decir, el material de 3 nanómetros de platino tiene mucha más actividad catalítica per se que un material de 5 o 6 nanómetros. ¿Vale? Aumenta mucho aquí. ¿Vale? Ahí está la zona, ¿no? Esto indica que por debajo de 5 o 6 nanómetros algo cambia, de tal forma que aquí aumenta mucho y luego vuelve otra vez a decrecer. ¿Vale?
Esto pasa en muchas otras cosas. Por ejemplo, un material, vamos a ver un platino que ya es catalítico de tamaños grandes, ¿no? El oro es inerte. Por eso es un material que es inerte, no es catalítico. Pero ¿qué pasa si lo hago de forma de nanopartículas? Pues eso cambia. Haruta, que en el año 89, pues disminuye el tamaño, aquí no hay actividad, de repente sobre 3 nanómetros aumenta mucho la actividad y baja la actividad. Es decir, de nuevo, sobre 3 nanómetros los metales tienen actividades catalíticas importantes, ¿no? Y esto sucede para muchas reacciones. Vais por ahí, miráis reacciones y alrededor de 3 nanómetros y por debajo de 6 nanómetros, entre 6 y 2 nanómetros, ahí están todos los catalizadores, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pues de nuevo lo siguiente. Es decir, las partículas para hacerlas, tenemos que hacerlas y luego tenemos que depositarlas. Son tan pequeñitas, si las dejamos solas, se unen todas y nos hacen una partícula muy grande. Porque todo sistema tiene tendencia a aumentar su energía, a aumentar su superficie para disminuir la energía. Entonces, ponemos una partícula, la dejamos sola y se junta con otras, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Las depositamos. Entonces, por ejemplo, platino con cerio, pues el cerio pues se deposita ahí y entonces ya es estable, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el metal no es tan noble como puede parecerse. ¿Por qué? Porque aquí hay una transferencia de electrones del platino al óxido de cerio. Y veis que aquí, por encima de 5 o 6 nanómetros, no hay transferencia ninguna, pero bajamos aquí, por 3,5 nanómetros empieza a aumentar la transferencia, y cuando tenemos partículas muy pequeñitas, unos nanómetros, la transferencia es brutal. ¿Qué quiere decir? Que el metal está perdiendo su nobleza. Por aquí. Es decir, aquí es noble, aquí es menos noble. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, pues aquí sucede de nuevo el principio de Sabatier. Es decir, aquí la interacción del platino con el sustrato es pequeña, entonces aquí aumenta, y si sigue aumentando mucho, se pierde la actividad catalítica. Es decir, que esto es, de nuevo, hay un punto intermedio en donde se requiere que el sustrato también participe, pero no mucho. Entonces, por eso veis en la bibliografía un montón de gente que hace catálisis. ¿Y qué hace? Pues partículas de este orden, de 3, 4, 5 nanómetros, en muchos sustratos diferentes, porque si el sustrato es diferente, la interacción con el sustrato de transferencia de electrones es diferente, entonces cambian las propiedades. Entonces, vais a la bibliografía, hay montones de aplicaciones, partículas con sustrato, ¿vale? Y de nuevo, forma parte del catalizador, que por aquí nada, por aquí solamente es el platino. Bien, y de ahí vamos a saltar rápidamente a los plasmones, que son partículas metálicas, es decir, todo metal pues tiene un mar de electrones, están por ahí pululando, y ese mar de electrones es igual que el agua. Yo quito el agua y se forman unas ondas, ¿vale? Pues los electrones son igual. Los electrones tienen ondas, y esas ondas pues son diferentes dependiendo del metal que es. Es decir, el metal tiene los electrones, uno tiene más sujetos y otro tienen menos sujetos. Entonces, la frecuencia de oscilación de los electrones es diferente, ¿vale? Por ejemplo, se necesita mucha energía para la mayor parte de los metales el hacer oscilar esos electrones. Se necesita luz ultravioleta, mucha energía. Pero hay 3 que son el oro, la plata y el cobre que se necesitan menos energía. La plata se necesita más energía, el oro menos y el cobre mucho menos. Todo esto quiere decir que absorben energía porque el plasmón que es aquí, es decir, los plasmones aquí se propagan, pero aquí no pueden propagarse, entonces ¿qué hacen aquí los electrones? Oscilan con la frecuencia. Y al oscilar con la frecuencia, cuando uno tiene la misma frecuencia que la frecuencia de oscilación de aquí, ahí absorben energía. Al absorber una partícula parte de la radiación, ¿qué quiere decir? Que tiene color. Y eso es la explicación de los colores que veis en las vidrieras de las catedrales. Son partículas de oro, plata, cobre, etcétera, dependiendo también del tamaño, absorben un color. Entonces podemos hacer todos los colores que queramos, variando el metal, variando el tamaño, variando la concentración. Y cada alquimista que tenía por ahí, pues ponía un poquito de sal de oro, sal de plata, reducía una cantidad determinada y daba un color diferente. Entonces hacen todos los colores y los colores son eternos, porque están ahí, están metidas las partículas ahí y son eternos. Bien, pues estos plasmones pasa lo siguiente, que es que si nosotros reducimos mucho el tamaño, pues el plasmón, es decir, el plasmón simplemente es una excitación, yo ilumino aquí con luz y saco un electrón de la banda de conducción y lo saco para arriba. Entonces el electrón que está ahí arriba, como está en un nivel de energía muy alto, quiere bajar otra vez de nuevo y emite de nuevo el fotón. Y eso es la absorción que metemos ahí. Pero si bajamos mucho el tamaño de partícula, ¿qué pasa? Que al bajar el tamaño de partícula, muchos electrones, en lugar de volver y darnos el fotón, interaccionan con las partículas y entonces se pierde ese electrón. Entonces la partícula
Entonces, al disminuir el tamaño, aumenta la probabilidad de que no vuelva al mismo sitio. Bueno, hay una ley que se llama la ley partida por R, que quiere decir que el decaimiento de este electrón que ha saltado debido a la luz, al decrecer, al disminuir el tamaño, va más rápido, se vuelve más rápido, ¿vale? Y eso se puede ver, rapidez, se puede ver también con el ancho de banda de la absorción. El ancho de banda es inversamente proporcional al tiempo. Si el tiempo disminuye, el ancho de banda aumenta. Bueno, pues esto que veis ahí, ya en el año 2000 lo observamos. En el año 2000 estábamos haciendo nanopartículas de distintos tamaños. Este es un ejemplo de electroquímica, que lo hicimos aquí, y veis que, bueno, pues variando la corriente, pues teníamos tamaños de 6 nanómetros, 4,5, 3,2, 1,7, tamaño más pequeñito que hacíamos ahí, que tiene 170 átomos, ¿vale? Eso es importante para comparar este número con luego los que digo. Bueno, aquí veis el ancho de banda, 6 nanómetros estrechito, 2 nanómetros aquí es más ancho, y el 1,7 ya era bastante ancho, que veíamos solo un poquito, era muy ancho ahí, ¿no? Y no veíamos más nada, ¿vale? Bueno, pues si representamos entonces la ley esta del ancho de banda en función de 1 partido por R, muy bien, representamos aquí 1 partido por gamma frente a esto, debería ser una línea recta, va muy bien, pero al llegar aquí 2,5, 3 nanómetros, de nuevo igual a los 3 nanómetros que suena de antes, ahí se rompe esto y parece que se alcanza aquí. Es decir, no sigue bajando más, no sigue anchándose más. ¿Por qué? Bueno, en aquel momento decíamos que esto era por una desactivación química. ¿Por qué? Porque las nanopartículas estaban rodeadas de un ligando protector. Era un ligando protector, una molécula orgánica. ¿Vale? Por lo que decíamos es que el electrón o el hueco pueden irse al ligando, pueden reducir o oxidar al ligando y entonces se pierden. Y eso es la razón, lo que llamamos en aquel momento desactivación química. Bueno, esto veis aquí, estos son los orbitales LUMO y HOMO de la molécula, y aquí existe un electrón, el electrón puede entrar aquí, puede reducir o el hueco puede oxidar. Bueno, eso que en el año 2005, cuando publicamos esto, llamamos desactivación química, tienen que ser los 3 nanómetros para que el electrón tunelee fácilmente para la molécula, pues ahora se llama electrones, catálisis por electrones calientes. Desde hace 6 o 7 años pues se utiliza esto para catálisis. Y una aplicación muy bonita es, por ejemplo, esta de aquí, que es con el platino con el CO se comporta de forma diferente a las demás moléculas. El CO envenena al platino, es decir, tiene una interacción tan fuerte que lo envenena. Entonces, si queremos hacer una oxidación de CO a CO2, se envenena enseguida. Lo que hacemos es, iluminamos, mientras estamos haciendo la catálisis, iluminamos, ¿y qué pasa? Al iluminar aquí, en el metal, generamos aquí un electrón, el electrón pasa aquí a un orbital antienlazante, que está vacío. Y el antienlazante del CO quiere decir que se lo desprende. Entonces, si yo lo ilumino, están entrando moléculas de CO, pero no muchas, lo puedo controlar con la luz. Y entonces entra lo adecuado para que la reacción marche. Entonces, de tal forma que esta reacción, que en el platino no es muy malo para catalizar porque se envenena, con la luz lo dejo de evitar. Eso es una catálisis porque se llama electrones calientes. Bueno. Bien, pues con eso hemos visto aquí, hemos pasado por aquí, hemos dejado aquí, que lo interesante está aquí, alrededor de 3 nanómetros, tanto para aumentar la capacidad catalítica del catalizador del metal o también para estos catálisis por electrones calientes. Vale. Bien, pues llegamos ahí. ¿Qué pasa por debajo de 1,5 nanómetros? Recordar que la partícula que vimos antes tenía 1,7, era metálica. ¿Qué pasa por debajo de aproximadamente 150 átomos? Pues pasa lo siguiente. En el metal tenemos aquí todos estos orbitales que están, estos niveles que están ocupados y aquí están desocupados, ¿vale? Y la diferencia aquí es cero. Por lo tanto, con la temperatura ambiente, electrones pueden pasar aquí y aquí conducen. Pero ¿qué pasa al bajar de aproximadamente 150 átomos? Que igual que los electrones cuando están en un sitio muy confinado, no quieren estar. Quieren estar separados lo más posible. Y entonces, ¿qué pasa? Pues los niveles se separan. Entonces se va separando y a medida que reduzco el tamaño, esos niveles se van separando más. Y una cosa importante aquí, esta separación de niveles ocurre a nivel de Fermi, es decir, que los electrones que están ahí, el que estaba arriba, el orbital desocupado, empieza a separarse. ¿Qué pasa? Que el orbital ocupado que tenemos aquí baja. ¿Qué quiere decir que baja? En los metales, este nivel de Fermi, en los metales muy nobles, este nivel de Fermi está muy bajo. Es decir, es muy difícil sacar electrones de ahí. Por eso es un metal noble. Pero ¿qué le pasa? Imaginemos que sea oro. Este clúster que tiene esta edad, el nivel de Fermi está más bajo, es decir, es más noble.
el clúster que el metal. Y si hago un clúster mucho más pequeñito, está mucho más abajo el lomo. El lomo y el humo están separados y eso es mucho más estable. Es decir, a medida que disminuye el tamaño del clúster, se va haciendo más noble, más difícil de oxidar o de reducir que el metal. Eso es algo que en principio no mucha gente lo sabe, ni los químicos y tal. No, ¿cómo es un clúster más estable? Pues es por eso. Es más difícil arrancarlo un electrón y voy por ahí. Aparte de eso, se llama estado excitónico porque yo puedo excitar un electrón, igual que una molécula, puede venir aquí un par de niveles y luego baja, y entonces me puede emitir fluorescencia, me puede emitir otra, si lo excito con una energía, y me puede dar otra energía. Entonces todos estos son fluoróforos. Los fluoróforos tradicionales están hechos con nanopartículas de lo que llaman los quantum dots, de partículas de semiconductores, y estas partículas, los quantum dots, pues ahora ya están comercializados. Un compañero mío que en lugar de dedicarse a metales, se dedicó a semiconductores, hizo partículas de diferentes tamaños, estaba en Seúl, y allí estaba la Samsung buscando algo, y él le dio estas posibilidades, y con eso se hicieron lo que se llaman los televisores ahora, los televisores de los QLEDs, que están hechos con nanopartículas de semiconductores de distintos tamaños, con eso dan distintos colores. Pues eso mismo se puede hacer con los clústeres. Yo varío el clúster de tamaño y tengo un clúster. ¿Qué pasa? Que yo puedo hacerlo en lugar de los televisores normales que tienen un píxel, que el tamaño de la partícula final, que tienen que proteger, etcétera, pues al final son de 10, 15, 20 nanómetros. Yo puedo hacer lo mismo con algo que es del orden de 1 nanómetro. Podría hacer muchos más píxeles por área. Tendría mucha más resolución. Esto se hace con los nanoclústeres, también se hace con los carbon quantum dots, que se llaman, que es coger un grafeno, partirlo en pedacitos más pequeñitos, y a medida que lo vas haciendo más pequeñito, pues variando el tamaño, tienes distintos colores. Eso se puede hacer también con eso, ¿vale? Bueno, pues tenemos dos cosas importantes, que el clúster es estable, que da luminiscencia, tiene luminiscencia, ¿vale? Y nos vamos allá. ¿Cómo hago los clústeres? Pues muy sencillo. Las nanopartículas, esto desde siempre, empezamos ahí. Cuando hacemos una nanopartícula, ¿qué pasa? Pues esto es la energía de activación. Primero se forma un núcleo crítico, que es del orden de 2,5 nanómetros, pero a partir de eso la energía baja para abajo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que aumenta el tamaño, la energía más pequeña, más pequeña, más pequeña, entonces el sistema empieza a aumentar de tamaño, hasta que alcanzaría propiedades macroscópicas. Entonces, ¿qué hago para hacer eso? Le pongo un ligando que lo proteja, que inhiba el crecimiento. Por ejemplo, quiero hacer plata, pues le pongo un ligando, entonces le pongo la corriente de ligando, y cuando va a crecer, ¡pumba!, se pega a la partícula y la protege. Lo mismo que vimos aquí antes, que le poníamos ese ligando de alquil tetrametilazmonio y poníamos hacer tamaños diferentes, ¿vale? Entonces, si cuanto más ligando le pongo, antes se pega al sustrato, y entonces la partícula la hago más pequeña. Entonces, de esa forma se hacen, todas las nanopartículas se hacen de esa forma, con ligandos que lo protegen, ¿vale? Pues eso mismo, si yo sigo aumentando más la cantidad de ese ligando, pues puedo hacer clústeres, es decir, puedo hacer más pequeño, porque cuando está formando un clúster, ¡pumba!, se pega ahí y queda ahí. Entonces, la gente pues ha empezado a denominar, a hacer nanoclústeres de tamaño preciso, porque mira, se encuentra, por ejemplo, ponemos un ligando que tiene un tiol y este es estable, 21 átomos de oro y 15 de este ligando, 25 átomos de oro y 18 de este ligando, 28, 38, 102. ¿Cómo se puede hacer tan preciso eso de ahí? Eso no es que el químico sea muy bueno. Eso es que la naturaleza es así. La naturaleza no permite otra cosa. Permite estos, pero no otros. ¿Por qué? Aquí tenemos de nuevo un modelo sencillo. Simplemente tenemos, igual que un átomo, le ponemos electrones ahí en medio, contamos todos los electrones que tiene cada clúster, 25 átomos. Bueno, pues si es, tiene un electrón en la capa de valencia, tenemos 25 electrones, ¿vale? Más alguno también que le saca el ligando, etc. Bueno, pues solamente hacemos un modelo de este tipo, y estos son los niveles de energía que permite ese modelo. Por ejemplo, cuando tenemos 2 es capa estable, es estable. Cuando tenemos 8 es estable. Cuando tenemos 18 es estable. Y eso explica lo que hacían los físicos ya en los años 80, que cogían un metal a vacío, lo calentaban, se formaban átomos, iban a mirar en un espectrómetro de masas, le ponían electrones, cargaban el clúster
y lo ligaban y miraban a ver por masas qué tamaño tenían. Y observaban que había unos que eran más estables. El que tenía 8 átomos era más estable, el de 20, el de 40, el de 58, porque son los que tienen capa cerrada. Entonces, eso es la razón de encontrar esos tamaños determinados, simplemente se forman esos. Le ponemos más concentración, se forman más pequeños, pero uno determinado. Vale, pues seguimos para adelante, y eso no se puede explicar con esta teoría de nucleación y crecimiento de eso, sino hay que explicarlo, porque aquí se pensaba que simplemente los clústeres, es decir, los átomos van, la partícula va creciendo, si no llega hasta aquí se vuelve a disolver, y si llega aquí entonces empieza a crecer como la partícula, y aquí se disuelve. Bueno, pues vemos que no se disuelven, los clústeres los tenemos ahí, y eso tenemos que decir que hay unos mínimos aquí que representan los clústeres más estables, son esos números mágicos que se forman solamente esos. Entonces, dependiendo de la concentración que le ponga, pues puedo hacer un clúster más pequeño, más grande o más grande. Vale, pues esto es lo que tenemos aquí, ya sabemos cómo se pueden formar, entonces tenemos distintos clústeres con distintos tamaños, dependiendo de la geometría, tienen también actividades catalíticas, y eso se ha probado, y se ha visto que en muchos casos pues, tienen propiedades catalíticas mejores incluso que los que tenemos aquí de estas nanopartículas que tenían de 3 nanómetros. Para algunas reacciones pues tienen actividades catalíticas mejores, ¿no? Vale, yo voy a poner algunos ejemplos nuestros de aquí. Este es cobre 20, que absorbe el invisible. Este es fotocatalítico, es decir, yo pongo aquí un contaminante, aquí pongo este es el blanco, no le pongo nada, aquí le he hecho unos poquitos clústeres, con una radiación pequeñísima de 1 vatio visible, y veis que al cabo de un momento esto que tenemos aquí desaparece. Pero no solamente desaparece en disolución, yo pongo aquí el contaminante en un vidrio, aquí lo tenéis, pongo aquí primero, antes de poner el contaminante, le pongo unos clústeres ahí, deposito, lo seco, ilumino y desaparece. Es decir, es un fotocatalizador. Para superficies autolimpiantes, en lugar de irme a un edificio, escalar por el edificio para limpiarlo, pues le pongo estos clústeres ahí y se haría autolimpiante. Otro ejemplo, el cobre 13. Vale, el cobre 13 ya absorbe menos, absorbe no invisible, esto ya casi ultravioleta, porque ahí disminuyendo el tamaño, los niveles se van separando y pasamos del visible al ultravioleta. Pero este es un ejemplo bonito, porque esto es para detectar plomo. Por ejemplo, con cobre 13 yo puedo detectar, lo pongo aquí porque acabo de decir que los clústeres dan luminiscencia, ¿vale? Pues cuando le pongo el plomo, la luminiscencia se va, desaparece. Y eso me da una señal, es decir, si pongo 48 nanomolar, pues muy poquito lo que disminuye, pues 96, 100 micromolar, pues disminuye más. Entonces yo puedo tener ahí un sensor de plomo. Pero es que es específico para el plomo. Todos los demás no le hacen nada, es decir, tengo un sensor de plomo. Era un sensor de plomo con unos clústeres de estos de 13 y ya está. Pero fijaros en lo que pasa aquí. Yo le pongo 5 átomos en lugar de los 13 que tengo ahí. No hay selectividad. A todos los metales los trata por igual. Todos hacen disminuir la fluorescencia. No hay selectividad ninguna. Le pongo 20, nada, no le pasa nada. Le pongo 20 átomos y entonces ningún metal le hace nada. Porque en este caso está tan arriba que al citar el electrón, ese electrón es capaz de reducir a cualquier metal. Entonces no es selectivo. Y este no es así porque tiene el orbital donde se sube el electrón muy bajo y no es capaz de reducir a nada. Y eso pasa pues de 3 a 10 son 7 átomos y de 5 a 10 pues de orden de 7 átomos. Es decir que ahí variando 7 átomos cambia sus propiedades. Algo que no me esperaba, no sabía que cambiarían sus propiedades, pero no sabía cuántos átomos tengo que cambiar para cambiar sus propiedades. Pues aquí ya veis que 5 o 7 átomos cambian totalmente las propiedades. Es más, yo puedo, aparte de detectarlo, puedo eliminarlo, porque si tengo aquí una disolución y yo lo excito, este electrón es capaz de reducir el plomo y acaba precipitando. Es decir, veo si hay plomo, no es sensible para el plomo, no para los otros metales, y es más, lo puedo eliminar. O sea, las dos funciones, vale. Pues, vale, vamos a pasar de aquí, de estos átomos que hemos visto 13, 20, vamos a pasar aquí a estos átomos. Vamos a disminuir los clústeres a 8 o 10 átomos, ¿vale? Por debajo de 8 o 10 átomos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, se llaman clústeres de baja baja atomicidad, que es más fácil de decir. Esta pequeña de aquí. Y estos no tienen ligandos protectores. ¿Por qué no tienen ligandos protectores? En primer lugar, porque no hay ligando que se le una muy fuertemente a esos sistemas.
porque van variando sus propiedades. Pero bueno, vamos a ir un poco más adelante con esto. No os voy a decir cómo se va a obtener, después lo vamos a ver, pero vamos a imaginar que yo tengo un método para empezar desde abajo. En lugar de empezar desde arriba, voy a empezar de abajo. Voy a hacer el clúster más pequeñito. Este más pequeñito es de los átomos. Y voy a empezar con plata. Cogemos y hacemos dos átomos. Luego diré cómo. Dos átomos. Cogemos esos dos átomos e intentamos hacerle alguna reacción. No reacciona con nada. Es como un gas noble. Tiene dos electrones en su nivel más bajo. Es igual que pasar el hidrógeno es reactivo. El helio no le pasa nada. Tiene dos electrones y no pasa nada. El hidro no le pasa nada. Es súper aburrido. Nada. Pero me paso a 3 átomos. Es algo que yo jamás esperaba. Antes variaba 7 átomos y cambiaba las propiedades. Aquí cambio un solo átomo. En lugar de 2 paso a 3. El de 3 ya empieza a interaccionar. ¿Y con quién interacciona? El de 3 es como un triangulito. ¿Con quién interacciona? Con los anillos aromáticos. Algo increíble, que la plata, que es un metal, interacciona con los anillos aromáticos. Algo totalmente diferente aquí, normal. Es decir, ponéis cualquier metal, el metal noble no aquí, y no interacciona con nada orgánico, si no, enseguida se pondría sucio. Como no interacciona el oro, no le pasa nada. Y el de 3 átomos interacciona con los anillos aromáticos. Podemos apilar, le ponemos unas moléculas aromáticas, los apila todas unas encima de otras. Pero hay una cosa más bonita, y es que el de 3 se mete dentro de los anillos aromáticos del ADN. Interacciona se intercala en el ADN. Y las constantes de intercalación son tal que la constante de disociación, es decir, la constante para salir, es 1000 veces más lenta que con los intercaladores tradicionales. Alertaros, los intercaladores adicionales son muchas veces algo que queremos hacer en medicina para que se mantenga abierto el ADN cuando se descompacta, cuando se va a duplicar se descompacta. Y ahí le podemos meter cosas. Entonces, si queremos meterle cosas, tenemos que aguantar al ADN ahí un poco abierto. Entonces metemos intercaladores. Intercaladores enseguida se van. Nos queda poquito tiempo. Vuelvo otra vez. Entonces, por ejemplo, si queremos cisplatino, que es el que de las nuevas habituales fármacos para anticancerígeno, pues le tenemos que poner mucha cantidad porque tiene que entrar dentro del ADN. Entonces el anticancerígeno está esperando que se abra el ADN. Y tampoco se abre, entra, pero enseguida se cierra. Porque es un intercalador pequeño. Entonces enseguida se cierra y perdemos la actividad. Entonces tenemos que meterle muchísima concentración para que sea eficacia, y eso, muchísima concentración significa efectos secundarios. Bueno, ¿qué pasa si, bueno, antes de nada, este hecho de intercalar permite separar el 2 y el 3 y estudiar separadamente? Es decir, que yo tengo aquí una mezcla que tiene 2 y 3, estos son masas, esto es el espectro, aquí tenemos la fluorescencia del 2, el del 3, tengo una mezcla, lo pongo con ADN, el clúster de 3 penetra para adentro, el 2 simplemente interacciona por aquí, lo lavo, es decir, le hago una diálisis, el 2 se marcha y me queda el 3 metido dentro del ADN. ¿Y ahora qué hago? Desnaturalizo el ADN, lo caliento y al calentarlo, ¿qué pasa? Hago la diálisis y me aparece solo el 3. El 2 lo he eliminado y me deja el 3. Con lo cual puedo estudiar las propiedades del 3 independientemente del 2. Ya sabíamos que os dije antes que no interaccionaba con nada, pero al principio no sabíamos. Entonces separo el 2 del 3 y puedo saber las propiedades de uno y del otro. Vale. Bueno, esto se hizo después, un estudio con Fernando Domínguez en medicina del hospital, y es lo siguiente, que la barrera limitadora de los agentes quimioterapéuticos que funcionan a través del ADN, pues es eso, que la cromatina está ahí protegiéndolo y solamente cuando se deshace vuelve otra vez ahí. Si le meto clústeres de plata 3, pues ya veis aquí, este es el control que se hizo en ratones, esto es el cáncer que se originó en ratón, le meto cisplatino y ya veis que todavía sigue por ahí, el 3 solo tampoco hace casi nada, pero le meto el 3 con el cisplatino y desaparece todo. Y no solamente desaparece en donde estaba eso, sino también en los nódulos cercanos a ellos, ¿no? Entonces este es un sistema que no es de por sí anticancerígeno, pero favorece que yo disminuya mucho la concentración del agente anticancerígeno y eliminar los efectos secundarios. Bien, 2 no interacciona, 3 solo con los anillos aromáticos, me voy al 5. Voy a decir el 4, ¿por qué? El 4 casi nunca lo hemos podido obtener. Luego sí hablamos de eso. Pero el 5 para mí es uno de los clústeres más bonitos. En primer lugar, porque tiene 2 estructuras. Esto es tridimensional y esto es bidimensional. Y cambio de ella como quiera.
Depende de las circunstancias. Depende del reactivo que ponga ahí, se pasa de tridimensional a dos como quiera. Y estos colores pues demuestran que cada átomo tiene una carga diferente. Los grises no tienen carga, los azules tienen carga positiva y los rojos tienen carga negativa. Entonces pueden interaccionar con cualquier casi molécula. Una que sea polar, positiva, negativa, neutra, interaccionan con casi todo, pero no mucho. Poco. Y bueno, pues con estos clústeres, esto fue un artículo que empezamos con Gabriela Corma para la oxidación de azufres y lo hicimos con distintos clústeres. Tuvo aquí José, por ahí. ¿Sí? Tuvo clústeres, en aquel momento no eran tan dispersos, pero tenían clústeres entre 5 y 7 átomos, otros entre 10 y 12 y otros poco más entre 12, ¿no? Entonces se vio que solamente los que estaban entre 4 y 11 eran los más activos para la oxidación de azufres, siendo el 5 el más importante, ¿no? Entonces esto oxida aquí y bueno, se observaba que este valor, que es el número de moléculas que se oxidan pues, por hora, a una presión de 5 bares de oxígeno, pues daba un valor que es parecido a las enzimas que tenemos por dentro. En este momento estamos muy contentos porque podíamos mimetizar las enzimas. Después de eso hubo un montón de gente que estudió todo esto, no solamente el clúster, sino las partículas, y ahora se llaman los nanoenzimas, que esto trata de imitar a los enzimas, ¿no? Bueno, de aquellas no teníamos un clúster muy preciso, no teníamos concentraciones muy elevadas, pero en los años nos permitimos seleccionar solamente un clúster, hicimos trata 5, tenemos concentraciones muy grandes, empezamos a hacerlo y veíamos que la actividad catalítica pues es del orden de, pues mira, casi 100 veces más que el del oro 5 y hace lo mismo. Pero esto lo estudiamos con concentraciones de plata respecto a la concentración de tiol, que va a oxidar muy pequeñas, del orden de 1 millón de veces menos, 100 veces menos. La concentración del catalizador es mucho más pequeña que la del tiol. No pudimos antes subir eso porque no teníamos concentraciones más grandes, pero ahora sí, y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a seguir aumentando la concentración? A ver qué pasa. Bueno, pues lo que pasa es algo que no esperábamos. Esto es lo primero, las concentraciones muy pequeñitas, menor que 1000 veces, pues con el oxígeno del medio lo que hacen es activar el oxígeno del medio y pasan a este disulfuro, ¿vale? Pero si yo aumento la concentración hasta del orden de 1000 veces menos, entonces esto se empieza a oxidar más y acaba siendo sulfato. Le acabo sacando el azufre a la molécula y pasándolo a sulfato. Esto no hay ningún catalizador que pueda hacerlo, y más a presión atmosférica y temperatura ambiente, por el oxígeno disuelto que hay en el medio, ¿no? Bueno, esto explicaba una cosa que no entendíamos, y era que en NanoGAP, cuando intentaban coger estos clústeres para alguien que pedía clústeres y tal, pues decía, bueno, vamos a filtrar bien esto, no sé que tengamos por ahí cosas, entonces cogían unas membranas de polisulfono, y lo primero que encontramos era que llegué a Argentina, que le habíamos vendido unos clústeres allá, me dijeron, oye, tenéis un montón de azufre en el medio que es increíble. Y yo, azufre, si no utilizamos azufre para nada. Pero después aquí, hablando con la persona que hizo esa purificación, me decía, oye, las membranas solamente me sirven para una vez, a la siguiente vez no funciona. Claro, no podía funcionar, porque al pasar el agua con los clústeres por medio, eliminaban este de aquí, el azufre del medio, y entonces ya dejaban de funcionar, porque el azufre está en forma de SO3 menos, el de SO2 menos, para que capte todas las cosas que pasan por ahí. Bueno, esto ya veis la velocidad a la que oxida, esto era con concentraciones muy elevadas, cuando se oxida totalmente. Entonces sabéis que necesito tener concentraciones muy elevadas de clúster, del orden de solamente 1000 veces menos, pero si le hago concentraciones muy pequeñas, el sistema queda aquí, no oxida más, ¿no? Esto lo probamos con sistemas que son mucho más difíciles de oxidar, por ejemplo, el tiobenceno, y de nuevo, pues en tiempo que tarda, esto se hizo en el sincrotrón, tiempo que tarda en medir, pues ya veis, esto aquí no había nada, y esto es la señal de sulfato, y ya veis que, y se puede hacer incluso, por ejemplo, aquí pongo un grafito, aquí le pongo los clústeres, paso el DBT y aquí ya aparece el sulfato. O al revés, aquí le pongo el DBT y paso los clústeres, también aparece el sulfato. Es decir, que eso inmediatamente hace desaparecer el sulfato. Esto para la oxidación de azufres es interesante, por ejemplo, esto lo hicimos con alfaltenos, también elimina el azufre, y esto pues para la desulfurización del petróleo es muy importante, porque el proceso que hay en día es, se eleva la temperatura, se reduce el azufre,
y luego se oxida. Es un proceso súper complicado. Y esto lo hace, pues esto se hace pues, a temperatura ambiente. Pero eso no es lo más bonito. Lo que nos encontramos, sin buscarlo, es lo siguiente. Vamos a imaginar que ponemos concentraciones muy pequeñas de clúster respecto del azufre, ¿vale? Entonces, lo único que podemos hacer es que el oxígeno puede pasar de aquí a aquí. Por ejemplo, tenemos tiorredosina, lo puede pasar a SS, pero bueno, en el organismo están continuamente pasándose el azufre de SS para atrás y para adelante, ¿vale? Pero ¿qué hacemos si le ponemos agua oxigenada o radicales libres? El agua oxigenada, la catálisis oxigenada, la activa y hace el agua oxigenada mucho más oxidante. Igual que los radicales mucho más. Los radicales los activa mucho más. Es decir, activa mucho más como catalizador la reacción del agua oxigenada o de los ROS por el azufre de aquí. Entonces la hipótesis que decíamos, bueno, estos resultados son con el 5, pues el pentámero es ideal. Lo hicimos con cobre 5, con oro 5, con platino 5, con plata 5, todo es 5. El 5 es el que funciona más o menos igual. ¿Vale? 5 es lo más importante de él. Bueno, pues la hipótesis es decir, oye, si en el organismo tenemos sitios donde hay ROS, o hay agua oxigenada, o hay radicales libres, y el clúster a concentraciones pequeñas no activa más que esos radicales libres, entonces yo puedo tomar el clúster, anda por ahí porque no interacciona con casi nada, con oxígeno un poco, pero no hace nada, desaparece, pero cuando encuentra un agua oxigenada, ahí la constante de equilibrio es mayor, entonces se queda un poco, y activa la oxidación. Igual que el radical libre, activa la oxidación. ¿Dónde está eso ahí? Al lado de las células cancerígenas. Entonces yo activo, mato las células cancerígenas, al matar las células cancerígenas se va reduciendo la cantidad de agua oxigenada y de radicales libres. Cuando ya no hay radicales libres oxigenados, ha matado eso, se marcha para otro sitio o sale del organismo, porque no hay una interacción fuerte con nada. Bueno, esto que suena muy bien, al final resultó que efectivamente sucede así, que en cantidades nanomolar mata selectivamente a las células cancerígenas y deja normales a las otras, ¿no? Bueno, hemos estudiado esto con un grupo de mitocondrias, Mike Murphy en Cambridge, que normalmente es el que ha hecho el estudio ahí y saber un poco cómo ocurre eso. Y bueno, pues gracias a eso montamos NanoGam, montó una industria paralela que es Arjuna Therapeutics, del cual es el CEO de la empresa, Ross Beckenrich, que está hoy comí con él, porque vino 2 días aquí, estoy aquí, estuve comiendo con él, es un oncólogo de clínico, se dio cuenta que se le morían la gente, entonces se marchó a Estados Unidos, a Silicon Valley, para ver si encontraba alguna idea nueva. Estaba, después de 6 meses se quería venir, conoció a Tatiana en un congreso y dijo, hombre, eso me parece interesante. Bueno, le enseñamos un poco los resultados y él montó, pues con gente de farma que él conocía, montó una empresa que es Arjuna Therapeutics. Bueno, Arjuna Therapeutics ha hecho bastantes estudios hasta ahora y los resultados pues, son increíbles. Por ejemplo, en radioterapia no hace falta tener tanta fuerza de radioterapia, tanto por convencional como la protonterapia o la carbonioterapia. Todos ellos funcionan lo mismo, es decir, funcionan lo mismo a dosis bajas, pero metiendo los clústeres, que son los que activan el radical, porque esta radioterapia lo que hace es producir radicales. Entonces, en esa zona local. Y lo que hace el clúster es, no le va a con un poquito radical ya para hacerlo. Pero es más, es que se hicieron estudios con células tumorales primarias, tanto pues aquí en Leven como en Tokio, y están maravillados porque encuentran selectividad fundamental ahí y eliminan los cánceres. Bueno, en el año 2013 el premio Nobel del director del proyecto humano dijo, esto es el 2013, si en 10 años no hay nada que pueda actuar contra el cáncer y que sea resistente a la actividad tan oxidante que hay ahí, el cáncer seguirá sin curar igual que ahora, efectivamente. Pero 10 años más tarde encontramos ahí que sí, que hay un catalizador específico que puede aguantar cualquier oxidante. Es más, os puedo decir que el plata 5 lo hacemos, cuando lo hacemos en nítrico, 1 molar. Y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene el ohmo tan bajo que no hay nada. Es decir, vas a la tabla de los elementos de los oxidantes y reductores y solamente el reductor, un oxidante súper fuerte, puede ser el sodio así, es capaz de oxidar. Los demás no pueden oxidar. ¿Y qué pasa? Pues hemos probado no solamente con el 5, hemos probado con el 2, con el 3, con el 7 y con el 9, y esos no dan actividad catalítica. ¿Veis aquí de nuevo? Pasamos de 2 al 3, 2 no hace nada, el 3 interacciona de orgánicos,
2 átomos más y tiene actividad catalítica. Pasamos un par de átomos más y ya tiene actividad catalítica. ¿Por qué? Bueno, pues eso es de nuevo un efecto volcán. Es decir, la interacción con el azufre, el 2 no tiene interacción, el 3 tampoco, aquí el 4 lo sabemos, pero algo tiene que tener, el 5 ya tiene actividad catalítica porque ya interacciona, pero si seguimos aumentando la interacción más fuerte y volvemos a perder. Es decir, sucede lo mismo con los clústeres pasando de un átomo a otro que en la tabla periódica yendo al sitio. Por eso para mí el plata 5, el centámero, es para mí un catalítico ideal. O el platino, pero a nivel atómico, a nivel de unos pocos átomos. Bueno, si el 2 no interacciona con los azufres, si el 3 tampoco, si el 5 lo que hace es coge los azufres y los oxida, como yo traté de hacer el mismo sistema para obtener estos clústeres con meter un ligando con azufre, que es lo que se hace, es persicular. No me sirve para detener el crecimiento. Por eso todo el mundo que hace clústeres no baja de 7 átomos. Porque no hay forma de impedir crecimiento con un ligando. Porque o bien el 2 o el 3 no pueden hacerlo porque se lo interacciona. Entonces sigue creciendo. Pero el 5 tampoco porque los elimina. Entonces sigue creciendo. Entonces como le pongas un yo, acabas teniendo clústeres de 7, 10, 13 átomos. Pero no de 5 átomos, ni de 3 átomos, ni de 2 átomos. Entonces, pues decir, bueno, ¿y cómo lo hacéis? ¿Cómo hacéis eso? Pues se puede explicar muy sencillo. Estas son las bandas que tiene de estabilidad de los clústeres pequeñitos. Entonces sería el 2, 3, 5 y tienen, bueno, pues aquí así, pero tienen un valle tremendo. Es decir, como entra en el 2 no hay que lo saque de ahí. O como entra en el 3 no hay que lo saque de ahí. O el 5 también. ¿Qué hacemos? Modificamos la velocidad de reacción. Tenemos que hacer un control. Si la velocidad va más rápido que esto, aquí. Un poquito más rápido. Aquí. Es decir, la fuerza termodinámica es lo que me hace a mí seleccionar. Es decir, controlando la velocidad yo puedo seleccionar 2, 3, 5. Y de esa forma pues puedo hacerlo. Bueno, como es una cosa cinética, nadie lo entiende por ahí, nadie es cinético, todo el mundo son gente de materiales, y por fortuna eso nos salva porque no hay nadie que lo haga. Y muchos no se lo creen, por lo tanto, perfecto. Estamos en la posición ideal. Bien, pues para mí este 5 es ideal porque tiene, bueno, tiene diferentes átomos para interaccionar con todo eso. Los reactivos tienen que venir aquí, están ya en el centro local. Son resistentes a la oxidación y temperatura. Estos clústeres aguantan por encima, si están en un metal, por encima hasta 500 grados centígrados. Si están en un óxido, por 1000 grados centígrados no les pasa nada. Y son muy estables. Diferentes isómeros pueden explorar diferentes rutas para catálisis. Tienen fusionalidad, que todavía no lo entiendo bien, pero son los teóricos que dicen que los enlaces se pueden alargar o acortar sin que se destruya el clúster, en la fusionalidad. Y otra cosa importante es que el M5 tiene un spin. Tiene spin. Entonces, tiene un spin, las reacciones que están prohibidas por spin puede facilitarlas. Es algo que todavía no hemos explorado, pero es una cosa. Y otra cosa que no he explorado es que si tienen spin, yo podría tratar de hacer el quantum materia, tener un quantum materia, pero a nivel local. Y puedo decir, bueno, sí, pero tengo un clúster, a ver cómo los organizo yo para que me forme una superficie grande. De nuevo, casualidad. Tenemos una reacción que os voy a decir ahora, la catálisis, que hicimos con la Universidad de Lancaster, y depositaron los clústeres, en este caso de cobre 5, sobre el oro 1,1. Oro 1,1,1. Bueno, pues lo que observaron es que se forman aquí unas agrupaciones de clústeres, todos organizados perfectamente ahí. Miraron por FM y resulta que el tamaño es solamente un átomo de altura. ¿Qué quiere decir? Que no están así, están depositados en forma plana, encima de ahí. Y están unos con otros. Y todo esto forma un cristal. ¿Cómo sabemos que es un cristal? No podemos andar ahí con el AGM de un lado para otro todo el tiempo. Hay una técnica que se llama la absorción de ondas de rayos X estacionarias incidentes a la superficie. Esto es muy sensible para detectar si hay un cristal bidimensional en la superficie. Solamente que hay un cristal perfecto, aparece señal, si no, no hay señal. Bueno, pues da una señal que tenía asombrados a la gente que lo hizo eso, y dice, es una señal perfectamente de un cristal perfecto, ¿no? Y el tamaño que se deduce eso es 2,1 más menos 0,1 astros, que es el tamaño que se ve por FT. El tamaño de un átomo de altura de cobre. Están ahí perfectos. Y tenemos líneas perfectamente organizadas ahí.
Bueno, ahora queda por estudiar si esto tienen spin, si están acoplados dentro de spin, ahí entra cosas relacionadas con el magnetismo que están todavía por estudiar. Pero bueno, tenemos aquí a Fran Rivadulla, que es experto en eso, espero que por lo menos estaba emocionado hace unas semanas, imagino que ahora empezará a emocionarse más con esto, para hacer estudios ahí. Vale. Bueno, os decía que esto lo mandamos allá para hacer un estudio de una reacción. La reacción es lo siguiente: hace un par de años, no, un año, el año pasado, le concedieron premio Nobel a esta gente por hacer lo que se llaman covalent organic frameworks, que es decir, hacer superficies con enlaces compuestos orgánicos covalentemente unidos, ¿no? Vale, eso se puede hacer y no hay problema ninguno, porque esto es una reacción de Ullmann. Por ejemplo, aquí tenemos un anillo aromático con dos halógenos, entonces lo que hay que hacer es un catalizador que rompa este enlace y que uno de los dos de ahí. Perfecto. Vale, si esto acabaría ahí, pero si yo hago aquí una porfirina, por ejemplo, que tiene 4 bromos aquí, se empezaría a unir por otras partes y haría un compuesto bidimensional ahí. ¿Qué pasa? Lo hago muy bien si lo que tengo aquí abajo es un metal, porque el metal cataliza la reacción. Pero si lo quiero hacer sobre óxido de silicio, por ejemplo, es una oblea de silicio, o sobre grafito, esto no va, porque ese no es catalizador de la reacción. Entonces, si lo hago sin catalizador, necesito subir la temperatura para que me rompa el enlace. Tengo que irme por encima de 300 grados. A 300 grados el polímero se destruye. Entonces tengo que tener un catalizador. Claro, no le puedo poner un catalizador de 3 nanómetros, que es aquí una cosa grandísima, un elefante, ahí en ese medio. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa con los clústeres, que son bastante catalizadores? Bueno, pues le pusimos el clúster ahí y esto es lo que pasa. Estos sin clústeres, en HPG, necesitamos subir por encima de 250 grados para que vaya aquí. Le ponemos clústeres de cobre y ya baja 150 grados la temperatura. Es decir, ya lo puedo hacer sobre 100 grados y la reacción marcharía perfectamente. Es bonito porque se hizo el estudio completo de ver qué le pasa al clúster, se siguió in situ y el clúster está al principio tridimensional. Cuando se junta con las moléculas se vuelve bidimensional. Al revés, cuando está primero está bidimensional, se forma tridimensional, hace la reacción, saca el bromo de ahí, une los dos, saca de aquí, une los dos carbonos y luego vuelve para afuera, porque no tiene interacción muy fuerte, y está preparando para la siguiente reacción. Bueno, la plata lo hace incluso a temperatura ambiente. A temperatura ambiente hace esta reacción bidimensional. Estamos en revisión de Nature Materials, Nature Chemistry, porque como poníamos todo, poníamos clúster de cobre, clúster de plata, y dijeron, no, quieto. Ponedme un clúster y ya es suficiente y hacerme todo bien, ¿no? Y bueno, pues estaremos para mandar eso después de la revisión. Bueno, yo no quiero pasarme, porque ya paso 5 minutos, entonces aquí es una cosa que tenemos que hacer. Fijaros que este es un platino 5, fijaros que es el plata 5, y yo le pongo distintos, hago un platino 5 con un clúster de platino con otra cosa. Y veis que el platino, si le pongo algo aquí, sube la actividad, y luego con otros baja la actividad. Es decir, que yo puedo, si hago un clúster de plata 5, cobre 5, y le uno otra cosa, uno de 6 con 5 y 6, dependiendo de lo que le pongo aquí al lado, que puede tirar un poco más, un poco menos, lo puedo hacer más selectivo para las reacciones. Es decir, que el plata 5 ahora, o el cobre 5, le puedo poner un átomo diferente y puedo variar su selectividad. Estos son cálculos teóricos, pero eso sería una cosa a hacer. Bueno, y lo último que me queda, estos 2 minutos si tengo, pues es que, bueno, puedo bajar y lo último que sería ser átomos. Y es lo que se llama single atom catálisis, que se puso de moda también hace 5, 6 y 7 años. Y bueno, pues tiene la ventaja que es muy simple, porque yo pongo un sustrato, le pongo una disolución muy diluida del átomo que quiero hacer, y luego lo reduzco. Y ya está, eso lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Entonces es muy sencillo. El problema, el clúster necesita un sustrato, si no, no se sabe. Yo pongo cualquier cosa, esto pongo un poco de temperatura y pum, ya se pone un átomo con otro átomo y colisionan y ya me quedo sin. Una vez funciona la análisis, pero al siguiente día no funciona. Tengo que elegir algo que sea estable. Pero si es muy estable, entonces pierdo actividad. Entonces ahí es un problema. Es una catálisis muy buena, hay muchos papers publicados y tal, pero solamente 1 o 2 o 10 veces el catalizador porque desaparece enseguida, ¿no? Y bueno, si tengo un solo átomo, solamente puedo interaccionar con algo, no puedo interaccionar con dos moléculas, 3 moléculas, una molécula muy compleja, no puede ser todo en el mismo sitio. Entonces ahí está limitado para reacciones muy sencillas, ¿no? Y lo tercero, y es lo que dudo más, es que cuando uno hace eso,
Yo, sabiendo que cojo cualquier ion y le pongo algo y me forma clústeres enseguida, pues nadie va a buscar el clúster. Todo el mundo va a buscar en el microscopio y dice, un átomo. Entonces hace unos circulitos y eso lo publica. Es singleton catálisis. Para querer buscar si hay clústeres por ahí. Como haya 1.000.000 de veces menos de clústeres que de átomos, ya podría explicar. Entonces hay que tener cuidado. Singleton catálisis sí, pero no sé con lo que hay publicado acerca de si es verdad o no es verdad, ¿no? Bueno, con eso acabo. Ahí no me he dejado la bidimensionalidad. Hay catálisis por sustratos bidimensionales. Y esto es otra cosa, es decir, aquí tengo un sustrato bidimensional de clústeres que si yo lo caliento pues por encima de 400 y 500 grados, lo que formaría sería unas láminas de un átomo de altura de oro, o de plata o de cobre. Es decir, que también podría hacer catálisis por metales bidimensionales. Bueno, empezamos a hacer todo esto y viendo por aquí y nos quedamos con lo más importante. Esto es el sitio más importante, por debajo de 6 nanómetros de partículas, por aquí siendo no sé dónde por aquí, luego combinando el sustrato, luego los clústeres por aquí, y acabamos aquí en el de 5 átomos, porque por debajo la catálisis no existe, ¿no? A no ser que lo activemos en un dímero, que lo pongamos en un sustrato y que lo activemos por ahí. Hay algunos datos con dímeros, yo no me lo creo porque el clúster que tenemos 2 muy puro y no hemos visto ninguna interacción. Y bueno, lo que nos queda ahora es hacer nanoclústeres, como dije, de átomos diferentes, poniendo diferentes sustratos, poniendo en el sustrato pues vacante de oxígeno, es decir, aquí hay algo, para, no para que acabe yo, sino para los que vienen después de que continúe, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es nada, para las aplicaciones son muchísimas, lo voy a dar aquí, y bueno, lo último que nada, muchas gracias. Tú ahora a ser cuestionado, Pepe. Sí, venga. Vente para aquí, Arturo. El debate. Para... ¿A dónde va la nano? ¿Qué queremos hacer con la nano? Yo qué sé, lo que se os ocurra. A ver, ¿quién es el valiente? Ya ves aquí, desde los 100 nanómetros hasta el Armstrong. No hay pregunta tonta. Las preguntas tontas son las que más difíciles son de contestar. Sí. Ay, a ver, sí. Ah, me voy yo para aquí, entonces que se oye mejor. Este está... No, este está... Vale. Perfecto. No estamos aquí, es que esto está apagado. Bueno, no lo sé. Yo creo que me oíais, ¿no? No, pero es que... Claro, para que oigan los de online. Vale. Es que hay gente que está... Bueno, pues eso. Que vamos a abrir un pequeño coloquio. Sí, no os preocupéis. Preguntas, lo que se os ocurra en relación con lo que Pepe y Arturo han presentado, o algo colateral o relacionado. Yo creo que es una oportunidad. Hasta pueden preguntar algo del INL. Bueno, eso porque se lo pregunten. Bueno, a ti te pueden preguntar que tienes experiencia previa. A ver, primero, dinos quién eres y así nos conocemos un poquito todos. Espera, que si no se lo paso yo. Se lo paso. Soy Santiago y vengo de la Universidad de Coruña. Lo que, más que una pregunta, era un comentario acerca de la presentación. Intuyo que todo esto quedó grabado para las personas que asisten de forma telemática. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo? Si está grabado esto para que las personas que asisten de forma telemática. Que referente a la primera parte de la presentación, donde habló José, abordaron bastantes temas referentes a primer año de la carrera de nanociencia en Coruña. Y quizás sería útil, si tienen algún tipo de convenio con la universidad, aportar esta presentación para poder orientar a las personas que quieran entrar en la carrera. Bueno, primero, esto está grabado online. Vamos a ver. Y no solo lo mío, pero... se ve online, acabada, se acabó.
hay que pedirle al autor, en este caso que sería a mí, si él quiere, y así sucede con todo, porque las presentaciones son de las personas, ¿no? Pero bueno, yo no tendría inconveniente, claro que recuerdo cuando se puso en marcha en Coruña el grado de nanotecnología, que es el único sitio que lo hay, porque pues normalmente es un máster, ¿no? Se podría... pero no queda grabado, ¿no? ¿Sabes? No, porque es no solo a mí, es que no queda grabado de nadie. ¿Me oís o no? Sí. Vale, pero bueno, no tenía inconveniente. He estado en Coruña casi cuando se gestó. Hombre, desde Coruña pueden invitarle, ¿no? A dar la conferencia y poder discutir todos los temas. Cosas, ¿no? Yo creo que es la forma más directa. Dice más de profesor que de investigador, ¿no? Pero bueno, está bien, sí. No tendría inconveniente y podemos hablarlo, ¿no? Pero bueno, yo online no... Quiero decirte, podemos hablar sobre eso, ¿no? Pero no... Tendría que prepararla para difundirla. Tengo que mirar todas y cada una de las transparencias, porque hay algunas que sacas de internet, otras se te ocurren. Y cuando queda, ya te lo piensas 2 o 3 veces, ¿no? Pero no tengo inconveniente. ¿Alguna otra sugerencia? Venga, muy bien. Aquí otro voluntario va a participar en el debate. Te paso el micrófono. Soy Adrián, también de la Universidad de Coruña, y la pregunta es para Arturo. Antes dijiste, no sé si lo entendí bien o no, que el clúster de 4 átomos de plata como que no estaba estudiado porque era... A ver. Porque era difícil de sintetizar o que eran inestables, que no entendí bien esa parte, si podrías como... Pues es algo que no entendemos todavía muy bien, pero hay unos resultados teóricos que hicieron hace poco un grupo de Valladolid, que lleva muchos años en clústeres y otra cosa, y creemos que tenemos la respuesta, y es que el clúster de 4 átomos sería más estable, que es número par, que los clústeres de 3 y de 5, pero el de 3 y de 5 interaccionan, todo el de 5 interacciona fácilmente con los oxígenos y con el agua. Entonces eso crearía una capa de hidratación de agua adherida ahí que le impediría el seguir creciendo. Mientras que el de 4, al no tener nada, podría seguir creciendo. Esa es una hipótesis que parece que está funcionando, parece que da buenos resultados. Es más, eso explica porque el de 5 es el único que coge el agua y el agua lo disocia en protones y OH. Si se queda con el OH y genera protones. Y eso es algo que explica cuando se empezamos a hacer los experimentos con células en el hospital, le dábamos una disolución de clústeres y claro, como esto lo hacemos en pH ácido para que si hay nanopartículas se disuelvan y no le pase nada, ellos no, pH 3 es malo para las células, entonces le ponían un buffer para llevarlo a pH 7 y lo ponía y hacía el experimento. Pero si dejaban la disolución de clústeres a ese pH 7, al cabo de unas horas volvía a pH otra vez, 3 o 4. Y eso nunca supimos por qué. Había que poner otra vez más buffer, volvía otra vez y volvía otra vez. Y probablemente sea porque el clúster, cuando se queda sin... le pones pH buffer, no tiene nada, pero ¿qué pasa? Con el agua, poco a poco, va disociando, se quita el OH y vuelven a aparecer los protones del medio. Entonces, eso es bastante verosímil que sea debido a eso, ¿no? Que siempre nos extrañamos porque los clústeres estos miras en fase gaseosa y el de 2 es más estable, el de 8, el de 12, etcétera, y los impares son mucho menos estables. Probablemente sea por eso. Gracias. Dos de Coruña. El miércoles iremos a Coruña, ya sabéis. ¿Qué va a decir? Mañana es de medio ambiente y pasado es de eso. Está bien. Es de que os vamos a ver en Coruña pasado, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta, Arturo, o a los dos, porque participáis los dos. NanoGap se llamaba la spin-off. Sí, sí. ¿Cómo va? A nivel Pues mira, comercial, de producción, de todo. Lleva 20 años, ¿eh? Justas. De 20 años. Ha pasado sus altibajos, como todas las empresas. Al principio utilizamos clústeres para dirigir la formación de nanofibras de plata, y eso era una cosa que estaba bien porque podíamos utilizar nanofibras para hacer tintas, lo poníamos sobre un plástico y hacíamos plásticos conductores y transparentes. Y eso podía sustituir al hito que tenemos en el móvil, que se rompe con nada.
había otra empresa que era Cambrios en Estados Unidos que hacía lo mismo que nosotros. Y como había bastante demanda, ya estábamos pensando en producir no kilos, sino toneladas. ¿Vale? Los delitos se enteraron de eso, porque los precios competían y bajaron un montón el precio del delito, sabiendo que perdían, Sí. pero a cambio de eso la empresa americana cerró y nosotros nos reconvertimos, teníamos otras cosas y los clústeres, queríamos empezar adelante y empezamos con los clústeres a darle más importancia a los clústeres. Pero pasamos esas cosas. Con los clústeres, claro, pues empezamos a ver que tenía propiedades muy biomédicas y la mejor solución, como la empresa no se dedica a eso, es formar una empresa que se dedique solamente a eso. Y entonces está Arjuna. Entonces Arjuna está esperando ahora pasar a fase clínica y eso ya sería un revenue para el NanoGap, si cede esa tecnología para que se haga en una empresa afuera. De momento vendemos tintas, de nuevo, la guerra del Irán nos ha fastidiado, la guerra de ahora nos ha fastidiado, porque la empresa que nos compraba esto para hacernos sensores y para hacernos antenas, unas antenas que eran transparentes, iban en las fibras o incluso encima de la piel de los soldados para tener información de cómo está el estado de salud, de todo eso y un poco de todo eso. Con esto se abandonaron todo el dinero que hay para investigación y se dedicaron a lanzar cohetes por ahí. Y entonces paró todo eso y ahora están intentando que esto pase al estado civil y hacer sensores para el hospital, para medicina, para eso ahí. Pero de momento eso paró y estamos ahí esperando que nos... Vosotros comercializáis los clústeres Sí. y luego las empresas o el usuario los utiliza para distintas aplicaciones. Bueno, no. ¿O preparáis vosotros los productos, los Nosotros preparamos sensores? las nanofibras y luego se lo vendemos a alguien que hace las tintas y que prepara Exacto, las tintas. vale, entendido. Nosotros solamente hacemos la síntesis. Vale, sí. de los Oye, materiales. muy interesante, ¿eh? A mí me resultó pues fascinante, ¿no? Ver todo el juego que da Sí. y cómo lo podéis manipular y controlar para llegar a lo que difícil, queréis, por ejemplo, aunque sea difícil. Por ejemplo, con los clústeres puestos en óxido de titanio, y tuvimos un proyecto europeo antes del COVID, que acabó, después del COVID, con el cual tuvimos resultados interesantes, que era para producir hidrógeno con luz y sol, con luz y agua. Eso funcionó bien, tuvimos una patente, y de nuevo se creó una nueva empresa hace 3 años, se llama Hysan, que está haciendo en estos momentos en Almería, en la plataforma solar de Almería, con concentradores solares, con una empresa de concentradores solares de Tiwar, y están haciendo los primeros experimentos para la producción de hidrógeno ya en planta piloto. Pero bueno, es otra cosa que si sale, pues muy bien. Nosotros produciríamos el catalizador depositado en óxido de titanio para esas estructuras, ¿no? Muy interesante. Sí, quería decir algo al margen de lo que... No, está bien. Pero ya voy a decir, pues, 2006 es cuando se creó el NanoGap y el INL. Ah, sí. Y otra cosa que es muy importante, que no hemos dicho nada, lógicamente, todo esto tiene enormes aplicaciones militares. Estamos en plan pacifista. Pero lo que usáis... No, porque simplemente como sensores, como tal. Claro, cosas que te dicen, bueno, oye, tienes un nivel de emoción que no sé cuánto, no sé qué, cuidado, falta no sé qué, te vas a caer ahí porque estás exhausto, no sé cuánto, tienes que tomar alimento. Pero son para más cosas médicas aplicadas en este caso, como tiene mucho dinero, para los soldados, claro, ¿no? Claro. Pero los soldados que están haciendo experimentos, no el que va a la guerra. El que va a la guerra ya no tiene ningún de estos artilugios, ¿no? Si, por ejemplo, simplemente variando el tamaño, varía la frecuencia. Entonces, esas pinturas, la policía no puede ver las matrículas. Claro, evidentemente, eso está prohibido. No diga. Claro, por eso. Pero también se usa a nivel militar. Los aviones no se ven, porque el radar tiene que volver. Es absorbido, les cuenta, ¿no? O los trajes de camuflaje, en fin. Pero bueno. Muy... Bueno, soy Ana Renillas, que vengo del CSIC, de un centro de investigación que está en Oviedo, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono. Y me ha encantado la charla. Me ha surgido una duda a lo largo de la presentación, pero creo que ya lo has desarrollado un poco, pero me gustaría que dieras un poco más de detalles, porque este proceso de obtención de estos nanoclústeres, que en algún momento dijiste que eran bastante muy puros, ¿no? ¿A qué nivel está el proceso? Porque en este momento, puros y purificados, está a nivel de gramos por batch.
que en algunas aplicaciones, como por ejemplo biomédicas, es más que suficiente. Sí, ahí utilizamos nanogramos. Pero si vas a las aplicaciones de solar... Se necesita pasar a más, se necesita aumentar la... Pero es muy escalable. Sí. Es muy escalable. Hemos pasado... lo hacemos por fotocatálisis, no con chemical catálisis ni tampoco electrocatálisis. Lo hacemos con fotocatálisis y esto es escalable porque es lo mismo proceso que se utiliza, por ejemplo, para hacer films en la industria de polímeros, que ponen ahí, tienes unas lámparas muy grandes, las cuales hacen film muy grandes, ¿no? Entonces, con esas máquinas, en lugar de tener una pantalla de luz, pues podríamos tener, porque con la luz sintonizamos la velocidad. Entonces podemos hacer con unas pantallas muy grandes de tipo industrial, se podrían hacer pues cantidades mucho más grandes, ¿no? Eso está estudiado y falta dinero para invertir, falta que se necesite esa cantidad, pero en este momento, por ejemplo, la cantidad de clústeres que se utiliza, para que tengas una idea, son soportados en óxido de titanio y el porcentaje útil que se utiliza es del orden de 0,1% en peso. O sea que podemos hacer ya por día 10 kilos de catalizador. Claro. Porque tenemos muy poquito loading. Por la carga, ¿no? Digamos. La carga es suficiente, porque si tenemos mucha carga se pueden depositar unos clústeres encima de otros y entonces pierde eficiencia, ¿no? Entonces la cantidad de clústeres que tenemos que utilizar es muy pequeña. Es decir, podemos hacer un catalizador muy grande. Estamos haciendo un catalizador grande, pues no sé cuánto es, de medio kilo o así, para hacer esas experiencias en el fotorreactor de Almería. Muy bien, muchas gracias. Solo una última cosa. ¿Tenéis alguna cuestión más, algún comentario antes de que cerremos? Estamos en el final. Eso, ya solo para finalizar. Estáis utilizando plata, fundamentalmente. No, plata, cobre... Bueno, pues mejor me lo pones. Yo estaba pensando, porque siempre que hablas de catálisis, fotocatálisis, electrocatálisis, el platino es muy caro y se intenta utilizar pues otros metales que sean más asequibles, ¿verdad? El cobre sería exactamente igual. ¿Qué pasa? El cobre tiene mala fama para la medicina. Sí. Porque es tóxico, por no sé cuánto. La plata sí, la plata se utiliza ya en apósitos de plata. Bueno, entonces es mucho más fácil, ¿no? Entonces la plata no genera rechazo así de pronto. Entonces por eso los de ayuno solo quieren plata, no quieren otra cosa, ¿no? Plata o oro en unas circunstancias, ¿no? Pero no es algo en medicina. Para lo demás da igual plata que cobre. Lo que pasa es que como se ha optimizado la síntesis para medicina, pues mira, ya que tenemos esto optimizado, pues ya lo vamos a vender para otras cosas, ¿no? Pero el cobre sería igual. Y estamos intentando hacer clústeres de hierro, que puede ser que sea exactamente igual, es de 5 átomos. Yo creo que va a ser igual de cualquier elemento, casi igual. Es muy interesante porque en otros campos se está peleando por pasar baterías de flujo redos para el almacenamiento de energía, intentando meter pues el hierro, ¿no? Hierro, como cobre, sustituto del vanadio. Por eso, bueno, que se abre ahí un campo tremendo. Sí. Vamos a cortar aquí, ¿verdad? Sí, ya lleváis toda la tarde. Sí, espera, ¿quieres decir algo, Pedro? No. En cuanto a las charlas, como conocéis los nombres de las personas, enviarle un email y él ya os manda o no. Sí. Conforme, no es a nivel masivo, ¿vale? No sé, porque cada investigador... Digo, por si teníais interés en charlas esta u otra, ¿vale? Muchas gracias a los dos sectores, ¿verdad? A los ponentes y los que habéis... A vosotros por haberos avanzado. Sí.